Tenemos a nuestro invitado, a Diego Arria. Yo creo que los planteamientos se resumen en 4 puntos principales. Retirar la constituyente, sí, respetar el poder de la Asamblea Nacional, ir a elecciones libres, garantizadas, y libertad de los presos políticos. Yo creo que, digamos que las propuestas o la mayor parte de los discursos que hemos tenido la oportunidad de oír en la Organización de Estados Americanos giran en torno a estos 4 planteamientos. Doctor Arria, bienvenido al programa. Le saludamos Jairo Libreros e Idania Chirinos. Le pregunto, ¿qué cree usted? ¿Qué resultados puede tener esta reunión de cancilleres al final del día de hoy? Si me permites agregar, faltó también que destacaron ponerle fin a la represión brutal contra los manifestantes pacíficos y sus derechos, que me parece muy importante. Claro. Tú sabes que ustedes y yo, que hemos visto cómo se manejan los temas internacionales, tal vez no nos provoca ninguna reacción especial oír a estos cancilleres. Pero la gente que está en las calles, arriesgando su vida en nuestro país, viviendo la violencia, cuando oyen palabras como, por ejemplo, tienen que negociar, tienen que dialogar, hay que evitar la violencia, cuando la negociación en las calles de Venezuela es matar a jóvenes, cuando el diálogo en Venezuela es enfrentar con policías y guardias nacionales a la gente, esta es la impresión que tendría una persona que está en las calles en Venezuela. Debe ser muy frustrante. Pero sin la menor duda, la OEA no tiene ni la competencia ni los poderes que tiene, como ustedes saben, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puede imponer de sanciones económicas hasta el uso de la fuerza. Pero hoy yo creo que el simple hecho de haber convocado una reunión de consulta de los cancilleres es ya una condena a Venezuela. Es ponerlo evidentemente bajo la lupa de la comunidad internacional. Ya ha quedado clarísimo de que Venezuela viola todas las normas. Sin embargo, el lenguaje con el cual se maneja esto es muy cuidadoso, tal vez con excepción del delegado Brasil, que para mí fue el más preciso. Claro, digamos que Venezuela queda expuesta. El convocar esta reunión de cancilleres es el reconocimiento a una crisis, pero vaya que ha costado en el seno de la Organización de Estados Americanos tomar una declaratoria definitiva o aplicar la carta al final de los días. ¿Falta mucho para eso, Jairo? Yo creo que sí falta mucho, Dania. Sin lugar a dudas es importante la exposición institucional. Durante los últimos años, quizás el último quinquenio, tuvimos la oportunidad de ver no solamente el desafuero de la dictadura, la repercusión en materia de persecución a integrantes de la oposición simplemente por ser demócratas, y también unos movimientos internacionales. Esto muestra que los organismos multilaterales tienen la capacidad de exponer a quien viola la Constitución y a quien es un dictador de una manera mucho más amplia y transparente, pero no es suficiente, Idania, porque hasta que la carta no tenga una aplicación efectiva y no veamos movimientos para que se cumplan los 5 puntos que habla el doctor Arria, los 4 que hemos insistido nosotros, yo creo que sigue siendo todavía una expectativa, y en derecho internacional las expectativas han producido más divisiones que consensos. ¿Esa expectativa, doctor Arria, cree usted que puede concretarse en una realidad más pronto que tarde? Es que lo que están hablando, yo creo que la Carta Democrática fue redactada por los propios gobiernos, es una carta entre amigos, en el fondo se tratan con una gran delicadeza. El máximo que le pueden hacer a un país es suspenderlo. El drama que tú dices, ¿qué expectativa hay? Yo creo que algo que tal vez nos hemos olvidado un poco, que dentro de 20 días es la reunión anual de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en la cual cualquier decisión se toma simplemente por la mayoría simple. O sea, si hoy no hubiesen los 22 o 23 votos, que son las 2/3 partes, para pasar una resolución, lo habría más adelante. Yo aspiro, ojalá, que la resolución que están manejando, que la encuentro tal vez muy tibia, es preferible que esperen para que en Cancún haya algo mucho más contundente. Pero sin embargo, los venezolanos seguimos esperando que de afuera nos vengan las soluciones. Entonces nos dicen los embajadores, los cancilleres, la decisión depende toda de los venezolanos, y nadie explica que estamos en manos de una tiranía narcomilitarizada, armada hasta los dientes, que solamente se ha armado para reprimir a los venezolanos. ¿Cómo iniciar un diálogo con un régimen y realmente con un hombre que se maneja como un psicópata, como el señor Maduro y como el señor Padrino,
hace este tipo de expectativas muy, muy difíciles. Hay algo que quiero conversar con los dos, porque hay dos términos que se han estado manejando y yo creo que hay una diferencia importante entre ambos. Negociación y diálogo. Sí. Cuando se han referido al diálogo, han dicho la comunidad internacional ha abierto espacios para el diálogo, sin embargo el gobierno de Maduro no ha cumplido los compromisos. Hay que ir a una negociación. Doctor Arria, el diálogo, pienso que, o hay mucha gente que piensa que ya no es posible, pero la negociación sí, porque igual no se sale de una circunstancia como la que atraviesa Venezuela sin una negociación. Claro, porque el deber, como Jaime tú dirás, el deber fundamental de todo político, todo diplomático, es siempre repetir diálogo, negociaciones, eso está obligado a repetirlo permanentemente. ¿Cómo va a ser? Yo creo que para que haya una posible conversación con el régimen venezolano, faltan aún pasos por seguir. Y uno de ellos tiene que ser el conocimiento de que habrán otras fuerzas que lo puedan obligar, por ejemplo. Para mí, el único que puede ayudar a rescatar la institucionalidad perdida de Venezuela y la libertad son parte de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos desarmados, repito, pacíficamente. ¿Cómo vamos a desalojar a un régimen que tiene paramilitares, guardias nacionales, ejército? Y hemos visto el equipamiento militar de Venezuela no era para defenderse de Colombia ni de Brasil, que nunca nos hubieran hecho nada, sino para reprimir a los venezolanos. Eso hace las posibilidades de una conversación y una negociación casi imposible. Por ejemplo, que nombre un grupo de amigos, Venezuela los rechazará para que vayan a Venezuela, porque dirán que México no le sirve o que Brasil no le sirve, y quisiera tener a Nicaragua, Bolivia, un par de países del Caribe que ha comprado el petróleo venezolano. Jairo. Y Dania, yo creo que yo estoy de acuerdo con el doctor Arria, pero yo quiero agregarle una tercera palabra, que muy seguramente podría ser fundamental después de una suspensión amparada en la Carta Democrática Interamericana. Yo creo que durante los últimos 2 años el diálogo no nos llevó a ningún lado. La negociación es importante, pero en algún momento tenemos que pensar en el sometimiento, porque hasta que no esté aislado el gobierno de Maduro y la fuerza pública o la fuerza pública bolivariana no sienta que ya no tiene más espacio para mover el dinero, la corrupción, no tiene ámbito político y que está en riesgo no solamente su vida e integridad, sino los bienes que han acumulado por actos de narcotráfico con la FARC y con otras organizaciones, no vamos a tener ese cambio que señala el doctor Arria. Y en ese momento yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para el sometimiento, un sometimiento a la justicia que tiene un impacto internacional muy fuerte y que es necesario. Volver al diálogo es perder el tiempo y vidas humanas. Seguir en la negociación sin una suspensión inmediata es otro saludo a la bandera. Yo creo que tenemos que pensar en muchas otras cosas más, pasando por la fuerza pública, claro está, pero hay que aislar a Miraflores, porque Miraflores cuando está aislado no tiene margen de acción. En ese orden de ideas de aislar a Venezuela o al gobierno de Venezuela, recuerdo lo que decía el presidente del Parlamento Europeo el día de hoy, que proponía que Europa tomara sanciones como ha tomado Estados Unidos. ¿Eso puede ser una medida importante, doctor Arria? Sí, me sorprendió gratamente que el presidente del Parlamento Europeo, en la visita que hizo Julio Borges, que me pareció muy importante, lo formulara. Hay algo, tomando un poco lo que dice Jaime, lo que tú estás señalando. Yo lo he visto, por ejemplo, en el caso de Irak, en el caso de El Salvador. Al final de los conflictos, uno no puede escoger a todos los culpables porque no se pueden procesar a 10.000 personas. Hay que escoger un pequeño grupo. Yo creo que el mensaje para las Fuerzas Armadas venezolanas es que ellos están protegiendo al señor Padrino, a Alejandro Benavides, a Alejandro Reverol y a un par más, no a las Fuerzas Armadas, pero en la medida en que siga corriendo el tiempo y sigan matando gente, torturando, se agregarán entonces otros oficiales a esa lista. Yo creo que es el momento de reflexión para la familia militar. No están defendiendo a las Fuerzas Armadas, lo que están defendiendo a estos 3 generales. Es una circunstancia particular. Te pregunto también, Jairo, eso anunciado por el presidente del Parlamento Europeo cuando lo visitaba el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, creo que ha sido, así como sorprendió al doctor Arria, a mucha gente también ese anuncio que se hiciera. Yo creo que sorprende no solamente en América Latina, sino en un sector importante del oficialismo que hace parte de la dictadura, porque ellos, independientemente de este tipo de crisis, también buscan voces de aliento y cada vez se cierra más el cerco. Ese es
cerco creo que los afecta mucho. Y sin duda hay que enviar mensajes a la comunidad internacional, la comunidad internacional tiene que enviar mensajes muy bien manejados hacia los militares, que entiendan que la lealtad es con la democracia y con el pueblo venezolano y no con un dictador que está llevando por encima no solamente a la institucionalidad, que queda muy poco, sino a los venezolanos. Yo creo que esos dobles mensajes de la comunidad europea, lo que ocurre en estos momentos en la OEA, son fundamentales para lo que viene. Bueno, si se trata de señales de la comunidad internacional a Venezuela o al gobierno de Venezuela, creo que se han producido varias en los últimos días. Quiero hacer contacto con Diana Castañeda, que también está en la Organización de Estados Americanos. Hemos estado en esta cobertura especial de NTN24, está en otro punto, pero también tiene información. Diana, buena tarde para ti. Y Dania, buenas tardes. Estamos justo frente del Salón de las Américas, donde se está llevando a cabo esta reunión de cancilleres, y hay que hablar de las discusiones que se están dando entre pasillos, entre salones alternos, también de miembros de estas delegaciones que han venido a participar de cada uno de los países miembros. Y es que hay 3 propuestas sobre la mesa hasta el momento que se están considerando, que podrían ser ya sea una declaración o una resolución. Una la está liderando Estados Unidos, Canadá, México y Perú. Incluye varios puntos, como el cese de la Asamblea Constituyente como está establecida actualmente, también liberar a los presos políticos, al igual que pedir que se dé un acompañamiento internacional y observación electoral. En estos corredores es donde muchos de ellos se están reuniendo, y también hay en salones aparte estas reuniones. Ahora, la otra propuesta es la que está tratando de impulsar el CARICOM, con 14 países, que son básicamente la comunidad del Caribe, que digamos que incluye acabar con la violencia de los dos lados, la restauración de la paz, el respeto a los derechos humanos y la ley constitucional, el diálogo. ¿Y qué tienen en común estas 2 propuestas que se están considerando? Una liderada más por Estados Unidos, Canadá y México, y otra por los países del CARICOM. Básicamente incluyen varios puntos que tienen en común, como por ejemplo el cese a la violencia, que se dé un diálogo, también un grupo de acompañamiento internacional, y la reconsideración por parte del gobierno de Venezuela para no abandonar la Organización de Estados Americanos. Y esto básicamente también ha sido un llamado que han hecho la mayoría de los países y de cancilleres, de los 18 cancilleres que se encuentran acá y que han tenido la posibilidad de tener un turno de 6 minutos cada uno para expresar su opinión. Cada uno de ellos han pedido que Venezuela reconsidere esta decisión de abandonar la Organización de Estados Americanos, sobre todo porque el procedimiento enmarca un periodo de 24 meses y durante esos 24 meses Venezuela, aunque no está tomando la palabra, tiene los mismos derechos y deberes que cualquier Estado miembro de la organización de la OEA como tal. Así que por el momento, mientras se está realizando esta reunión de cancilleres que ustedes están viendo y siguiendo, aquí en los pasillos de la OEA, en salones alternos, se están ultimando los detalles de lo que podría ser ya sea una resolución o una declaración. También existe la posibilidad, y hemos podido hablar con varias personas de delegaciones acá, que la discusión se continúe en México para la Asamblea, así que es posible, todavía queda tiempo por delante para que se pueda saber si se llega a una declaración o como tal a una resolución, y si esta sería aprobada acá o respectivamente en México. Y Dania. Gracias a Diana Castañeda por la información. Más adelante hacemos de nuevo contacto con nuestros corresponsales que se encuentran allí en la Organización de Estados Americanos. Quiero volver con el doctor Arria. Él mencionaba hace unos minutos en nuestra conversación lo que Diana acaba de decir, que quizás esta discusión se continúe en la Asamblea General. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia, doctor Arria? ¿Por qué no hacerla hoy? ¿Por qué hacerla en la General? ¿Qué peso tiene una más que la otra? Bueno, primero me pareció excelente el informe de Diana Castañeda. Nos dio realmente una visión de lo que está sucediendo al momento. Hay varias propuestas. La del Caribe, recuérdate que Venezuela, para utilizar un lenguaje franco, compró en gran medida los votos del Caribe durante muchísimos años. Y todavía sí, incluso estos fondos que ha recibido últimamente de Goldman Sachs, de una manera realmente miserable, parte de ellos los van a invertir sin la menor duda en algunos de los países del Caribe donde se estuvo moviendo Venezuela la semana pasada. Una de esas resoluciones que habla Diana,
la del Caribe, tiene aspectos fuertes, pero tiene aspectos muy débiles que contrastan con la posición de los países más grandes de la región, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, por lo cual yo creo que como va a ser difícil obtener que hayan 22 votos, o sea, 2/3 partes en cualquiera de las dos propuestas, yo creo que lo que va a suceder es que esto es el inicio de un proceso que va a culminar para mí en Cancún, donde, como te decía antes, solo no, Jairo, se requiere la mitad de los votos, o sea, con 17 votos tendría suficiente para aprobar una posición mucho más firme de la comunidad internacional. Okay. Pues bien, doctor Arria, le agradezco como siempre estos minutos con nosotros en NTN 24. Gracias, saludos a Jairo. Gracias, doctor. Muy buena tarde.